Hola, hola, hola a todos. Bienvenidos de nuevo a los micrófonos de CIPA Exiliados, esta vez desde este nuevo formato a través de nuestro podcast, o como dicen acá, un puescast. Este formato nos traerá un análisis, si se puede decir así, de por qué el mundo se está yendo al demonio muchas veces. Por qué las situaciones que tenemos muchas veces son recurrentes o tienen orígenes en algunas otras situaciones que marcaron la historia de nuestro planeta. Si usted es de las personas que le fascina sentarse en las tiendas a beber cerveza y a hablar de lo primero que usted ve en un enunciado, pues este no es su podcast. Este es para aquellas personas, pocas personas, o la inmensa minoría que quieren saber más y quieren enriquecer su cerebro y no llenarlo de canciones populares, sino más bien entender el planeta. Y una vez que usted abra los ojos a lo que ocurre en nuestro planeta y de dónde vienen las situaciones que muchas veces acosan nuestro planeta, pues este es el podcast que usted puede disfrutar. Con nosotros está Riley Dugworth, directamente desde los Estados Unidos, quien va a ser nuestro guía en esta nueva serie de capítulos y de podcast, y quien capítulo a capítulo nos estará trayendo esa información relevante que alimentará su sed de conocimiento, esa información que a usted lo hará ser una persona sobresaliente. Estamos con Riley. Saludos, Riley, ¿cómo estás? Ah, no quiero hablar de eso. No, gracias. No, Pero es bueno estar de vuelta en los micrófonos. Ha pasado sí, mucho tiempo. sí, definitivamente. Sin embargo, es bueno volver a los micrófonos y a escucharnos y aparte de todo, creo que desde la pandemia fue cuando arrancamos con esto. Sí. Cine y con un poco de whisky también, pero bueno, hoy es otra clase de conocimiento el que vamos a beber. ¿De qué Sí. trata nuestro episodio? Hoy, para nuestros primer episodio y los múltiples primeros episodios de este podcast, vamos a discutir un tema que ha causado mucho estrés en Colombia y en Estados Unidos a lo largo de este año. ah, las relaciones diplomáticas entre ambos países. Ah, en, es- en nuestros primeros episodios no vamos a hablar sobre la situación actual, sino sobre el origen de tales relaciones. Ay, entonces no vamos a saber por qué en este momento estamos bombardeando Venezuela. En un futuro episodio. O sea, ya después de que haya pasado la guerra vamos a analizar lo que ocurrió. No puede ser. Bueno, pero sin embargo, entonces, pues arranquemos porque es bastante interesante saber que nosotros, Colombia y los Estados Unidos, fuimos pioneros en las relaciones diplomáticas en Latinoamérica, si no mal estoy. Bueno, Riley, y en lo que tiene que ver en términos de relaciones entre los Estados Unidos y Colombia, ¿de en dónde estamos y de dónde arrancamos? Oh, en una situación muy buena, pero el tema de hoy no es la situación actual. Hoy vamos a dejar atrás el siglo XXI y regresar al siglo XIX para discutir cómo empezó esta relación bilateral, Ok, porque es una historia interesante. Ah, Hoy sí, hay varios aspectos del crecimiento de los problemas, pero vamos a discutir sí, los inicios y qué relevancia tienen la actual situación. Entonces, Andrés, ¿qué sabes sobre la historia diplomática entre nuestras dos patrias? bueno, pues la verdad no sé mucho en lo que tiene que ver históricamente, lo único que a nosotros nos enseñaron en la escuela fue generalmente lo ocurrido a principios del siglo XX cuando los Estados Unidos se llevaron parte de Panamá, bueno, se llevaron Panamá y pues de resto que hemos sido aliados por los últimos 20, 30 años. Generalmente Pero, no, pues para saber pero de dónde comenzó, pues obviamente sé que Simón Bolívar tuvo algunos acercamientos o tuvo conocimiento de los procesos de independencia de los Estados Unidos y tal vez eso lo alentaron un poco a seguir adelante con sus procesos de lucha aquí en Colombia. bueno,
Sí, no me sorprende, incluso en el ámbito de la historia americana, no, pues no diría que se aburre, pero cabe decir que el tema de los inicios de la relación no recibe la atención suficiente, al menos en mi opinión. Sí, Entonces, pero pues es que la pregunta es ¿para qué deberíamos saber en un colegio que la importancia de las relaciones entre los Estados Unidos y Colombia? sí, eso es lo que vamos a discutir un poco. Pues, para empezar, no vamos a resumir la independencia de Colombia. Para nuestros oyentes, solo voy a asumir que si nos están escuchando, probablemente ya tienen algún conocimiento del tema. Entonces, solo lo que, como serás, solo sobre su relevancia a Estados Unidos y el inicio de las relaciones diplomáticas. Entonces, vamos a regresar a principios del siglo XIX. Y pues, mientras la independencia hispanoamericana se evolucionaba desde movimientos autonomistas y caudillistas a plenas revoluciones republicanas, todo el mundo miraba, particularmente el pueblo estadounidense. Los estadounidenses habían observado con gran interés los movimientos independentistas, los periódicos, de los cuales había muchos en la joven República Norteamericana, regularmente publicaban noticias de América del Sur que alababan los esfuerzos de los rebeldes. En su libro Our Sister Republics, the United States in an Age of American Revolutions, la historiadora Caitlin Fitz rastrea las menciones de los revolucionarios en periódicos estadounidenses y dichos periódicos seguían los desarrollos políticos de los países nuevamente independientes, pero dedicaron especial atención a las campañas de Simón Bolívar, a quien se comparaban con frecuencia con George Washington. Ella Pues, también nota un... George Washington también tenía esclavos. Sí, Ok. había mucha admiración por Bolívar en Estados Unidos. Caitlin Fitz también nota una preponderancia de brindis dedicados a los revolucionarios. Oh, primero debo mencionar que además de las menciones en los periódicos, tal entusiasmo también se observa en la nomenclatura de personas y lugares. Había un gran aumento de bebés llamados Simon en Estados Unidos, a veces con Bolívar como segundo nombre, normalmente pronunciado Bolivar en el acento estadounidense. Pero Simon es un nombre del inglés o es como Sí, sí, David es la, sí, y sí, David. es el equivalente inglés de Simón. O sea, existen los dos idiomas, me refiero. Por ejemplo, como David o Daniel. Daniel. Sí, Ok. sí, es igual, sí. Sí, además, según las fuentes de información disponibles, hay al menos 12 municipios en los Estados Unidos que llevan el apellido del Libertador, la mayoría fundados en esa época. Sí, hay varios en Nueva York, Missouri, Virginia, Tennessee y otros estados. Hay muchos, normalmente, Del norte. no, en el norte y en el sur. Mm. Um, Creo que hay un Bogotá en Nueva York, ¿no? O en New Jersey. no sé, Creo que hay un pero sí distrito que se llama hay, Bogotá. sí, pero sí hay un Bolívar o Bolivar, Nueva York. Según de hecho hay una historia interesante con esto. Según un artículo en un periódico local, ellos reclaman una víncula más o menos directa con Bolívar o sí, es que esta teoría vincula al comodoro Oliver Hazard Perry, un comandante naval y vencedor de la batalla del lago Erie durante la guerra anglo-estadounidense de 1812. Se dice que un hombre de pueblo de Chittenango, Nueva York, se fue con Perry a Sudamérica y que Perry y sus hermanos conocieron a Bolívar en Venezuela. Se dice en el artículo Perry murió ahí, pero este residente local
regresó y su sobrino, que vivía fuera de Chitenango, nombró su pueblo a 3 casas en el honor de Bolívar. Esa podría haber pasado en 1819. ¿Cuál es el nombre del pueblo? ¿Chetnengo? Sí, un pueblo en ese condado llamado Chitenango, que se dice que, según ese artículo, que un hombre de Chitenango luego nombró su pueblo, que en ese momento consistía en 3 casas, en honor de Bolívar. No sé si esa historia es verdadera, pero al menos contiene un grano de verdad. Bueno, Ah, de, para ser de honesto, hecho, yo también sí. habría hecho lo mismo. Yo habría hecho un pueblo aparte porque no me gustaría vivir en un pueblo que se llamara Chetnengo. Sí, es verdad que Perry conoció a Bolívar. Él viajó a Venezuela en 1819 para discutir con el general la cuestión de la piratería en el Caribe, porque algunos comerciantes estadounidenses se habían quejado de las actividades de corsarios empleados por el gobierno patriota. Irónicamente, muchos de dichos corsarios eran estadounidenses. Sí, sí, Ah, sí. O sea, pero es que una cosa es piratería, otra cosa son los corsarios, ¿no? Los corsarios estaban dentro de la ley, más o menos, se puede decir. sí, 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 bajo la ley. Sí. Bueno, en la vinculación, otra cosa, es que Caitlin Fitz también nota una preponderancia de brindis dedicados a los revolucionarios sudamericanos durante las celebraciones del 4 de julio, nuestro día de independencia en Estados Unidos. Según ella, en los años 1810 y 1812, declaraciones de apoyo a la independencia hispanoamericana constituían el 18% de los brindis ofrecidos en eventos públicos para celebrar la independencia norteamericana. Y esa es una estadística muy significativa. O sea, los brindis se, o sea, se grababan o se archivaban o qué, ¿por qué eran tan importantes los brindis? Sí, 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 en los periódicos locales de los Ah, pueblos. Sí. menos mal no eran rusos. Ah, sí, pero para nosotros hoy el 4 de julio es un día para, para beber y para la pólvora, pero a principios del siglo XIX, sí, tenían eventos públicos en lo que se ofrecieron brindis sí, a la memoria de la fundación del país y en esos casos a la independencia de otras naciones. Mm. Entonces, sí, No me en la, imagino hace 200 años brindando por la independencia de Venezuela y 200 años después brindando por atacar lanchas saliendo de Venezuela. sí, es un cambio. Sí, sí. Pues en la vinculación de Bolívar con Washington y en los brindis del 4 de julio, quizás se percibe el motivo más significativo del entusiasmo. Para muchos estadounidenses, los revolucionarios hispanoamericanos estaban siguiendo en los pasos de los fundadores de la República Norteamericana. Si los estadounidenses celebraban la independencia hemisférica en parte como expresión de vanidad y autoimportancia. Bueno, Cabe decir, pero hay algo que quiero dejar como un poco claro. En qué momento es la independencia de los Estados Unidos? 1800, 1776. 1776, perdón. Sí. Y en ese momento, digamos, ustedes fueron totalmente independientes, no hubo una reconquista por parte de los ingleses o un intento de En, es, reconquista. Creo que sí. en ese momento no, pero durante parte de ese periodo Estados Unidos estaba luchando una guerra contra el Imperio Británico de nuevo. Bueno, ok, La guerra de 1812, pero una guerra diferente de la guerra de independencia. pero esa guerra no era más por el territorio, entonces, ¿por qué era esa guerra de 1812? Varias razones. No tenemos el tiempo de discutirlos en pleno en este episodio, pero
desde 1812 a 1815, sí, hubo la Segunda Guerra entre Estados Unidos y el Imperio Británico. Porque, o sea, mi pregunta va a lo siguiente. Estamos hablando de las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Colombia, Sí, pero en ese momento, ¿cuál era la relación de Estados Unidos con España? Ya lo habían, vamos, lo vamos a discutir, pero sí, primero quiero establecer algunas cosas. Bueno, sí, estadounidenses celebraban la independencia de hispanoamericana, pero sí, en parte debido a la vanidad y autoimportancia, cabe decir que, y yo lo digo como estadounidense, no somos un pueblo modesto o humilde. Nos gusta atribuirnos el mérito si se lo merezcamos o no. Es una generalización, pero creo que pocos lo disputarían y era válido entonces como ahora. La idea ok. de que Oh, ¿no estás de acuerdo? No, estoy totalmente de acuerdo, pues si ustedes acaban de recibir un premio de paz por acabar 8 guerras. La idea de que los movimientos independentistas de Hispanoamérica le debían algo a su antecesor norteamericano no carecía de fundamento. Como ya mencionaste con el ejemplo de Simón Bolívar, los líderes patriotas sí invocaron el ejemplo de la guerra de independencia estadounidense y su admiración por la generación fundacional del país y por el sistema constitucional que habían establecido. Por supuesto, nada es tan simple. Los independentistas del sur admiraban los ejemplos de las revoluciones de los Estados Unidos y de Francia, pero tenían sus propias razones para independizarse del imperio español. Parte de la razón de la vanidad de tantos estadounidenses era que tal actitud estaba arraigada. La verdad es que el apoyo era en parte el resultado de una campaña coordinada e incansable de los agentes de los regímenes revolucionarios en Sudamérica. Después de iniciar sus luchas por la independencia, las nuevas repúblicas hispanoamericanas enviaron agentes a varios países, principalmente para adquirir material de guerra, como armas, municiones, comida, ropa, las cosas que los ejércitos necesitan, pero también para llevar una guerra de propaganda. Los Estados Unidos ya eran en ese entonces un productor de armas No grande. tanto como en Europa, pero sí hubo armas en Estados Unidos. La mayoría de las armas que los ejércitos patriotas usaban procedieron de Europa, particularmente del Reino Unido, pero también, sí, Estados Unidos era proveedor. Hay una concepción popular de que los ejércitos patriotas luchaban desnudos y con lanzas. Recientemente el presidente Petro lo repitió en un discurso sobre la presencia militar estadounidense en el Caribe. Es un concepto muy romántico de la revolución y de algo de David y Goliat, pero como se espera, la realidad es más compleja. Sí, las fuerzas independentistas a menudo carecían de material de guerra, pero los líderes patriotas trabajaban muy duro para remediar la situación y asegurar que los soldados estuvieran tan bien armados como fuera posible. Parte de la misión de los agentes en el exterior era adquirir cosas como uniformes, como armas de fuego y municiones para los ejércitos. Pero hubo otra misión. El otro objetivo, particularmente para los agentes en Estados Unidos, era realizar esta campaña publicitaria y propagandística a favor de la independencia. En ese momento a los Estados Unidos les convenía que los países suramericanos se independizaran porque pues entiendo que el enemigo de Estados Unidos era eh, el reino británico, ¿verdad? Durante parte de esa década. Y el reino español en ese momento, digamos que en el momento de nuestra independencia estaba
controlado por el hermano de Napoleón, si no estoy mal, Pepe el Sí. Borracho. Y, y Francia apoyaba a los Estados Unidos en ese momento, Ah, ¿verdad? no, Francia apoyaba a Estados Unidos durante La guerra de nuestra guerra independencia. de independencia. Sí, además de obtener material de guerra, los agentes también tenían que realizar esas campañas publicitarias para influir la opinión pública, particularmente en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque en una democracia, si quieres cambiar la política, hay que influir no solo los líderes, sino el público que vota también. Es fácil de olvidar en esta época en la que hay tantas campañas de influencia en Internet, en las redes sociales, pero hubo un tiempo en el que tal estrategia publicitaria era relativamente nueva. Y los agentes hispanoamericanos en Estados Unidos resultaron ser maestros en esta clase de relaciones públicas. Ellos escribieron en periódicos y panfletos para abogar a favor de la independencia suramericana y para compararla con la independencia estadounidense. Y esa es una de las razones por la que hubo tanto entusiasmo en Estados Unidos por la independencia hispanoamericana. Entonces, entre los agentes en los Estados Unidos, y hubo muchos de varios países, de varios países y regiones, de Nueva Granada, de Venezuela, Perú, Buenos Aires. Y ellos, curiosamente, colaboraron más en Estados Unidos que en cualquier otro país, porque había una gran comunidad de expatriados latinoamericanos en Filadelfia durante esos años. ¿No? Ya teníamos inmigrantes. Sí, muchos que habían viajado a Estados Unidos específicamente para ser agentes, otros que ya se habían exiliado a Estados Unidos debido a sus actividades revolucionarias anteriores. Y vamos a hablar sobre un miembro del segundo grupo hoy. Entre los agentes en los Estados Unidos, quizás ninguno hizo más por la causa de la independencia que el exiliado neogranadino Manuel Torres. Él no es un nombre muy conocido, entonces primero vamos a introducir su vida temprana y carrera. Manuel de Trujillo y Torres nació en España en 1762 y en su adolescencia se trasladó a Nueva Granada. Fue criado por su tío, Antonio Caballero y Góngora, el arzobispo de Bogotá y luego virrey de Nueva Granada. El nombre de Antonio Caballero y Góngora es un nombre conocido para nuestros oyentes, probablemente es porque fue él quien negoció las capitulaciones de Zipaquirá con los comuneros. Ok. Sí, entonces sí, hay una conexión con Zipaquirá en este episodio. Creo que es obligatorio para nosotros. Bajo el tutelaje de su tío, el joven Manuel posiblemente recibía la mejor educación posible en el virreinato. El arzobispo era un hombre de gran erudición y trajo de España una amplia colección de libros en español, francés, inglés y latín. La influencia de las ideas ilustradas de su tío nos ayuda a comprender por qué Torres se involucra en actividades revolucionarias como adulto. Eso es importante porque Torres era de alguna manera un revolucionario inusual. Como español peninsular, terrateniente y sobrino de un arzobispo y virrey, vivió una vida muy privilegiada en un sistema que favorecía a personas como él. Nada que decir. Sí. En las secuelas de la rebelión de los comuneros, el joven Torres empezó a participar en actividades revolucionarias. En 1794 se reunía regularmente con un grupo de
criollos descontentos en Santa Fe de Bogotá para discutir y planear complotos contra el gobierno colonial. El líder principal de esa cabala era Antonio Nariño. Cuando se descubrieron las actividades del grupo de Nariño, Torres huyó a los Estados Unidos, donde se estableció en Filadelfia. La vida de Torres en la entonces capital del país norteamericano siguió en un sendero familiar para muchos que han vivido en el exilio. Él era un hombre rico y su esposa y otros parientes en Nueva Granada le remitían dinero cuando era posible, pero perdió mucho debido a las malas inversiones y a ser estafado por especuladores inescrupulosos. Eventualmente tenía que ganarse la vida como profesor de español y como traductor de libros. A pesar de sus mal... No es un mal negocio traducir libros. Pero para un hombre que había sido rico y respetado en Nueva Granada, era un mal giro de la fortuna. Una mal giro de la fortuna. Pues, a pesar de sus malas fortunas en su vida financiera, Torres tenía éxito de otros modos. Logró establecer conexiones con personas destacadas en la vida pública estadounidense, tales como el secretario del Tesoro Albert Gallatin, el director de la Casa de Moneda Robert Patterson y John Sargent, director del Segundo Banco de los Estados Unidos. Además, se convirtió en una figura importante en la vida intelectual de Filadelfia. Se unió a la Sociedad Filosófica Estadounidense, un grupo intelectual fundado por Benjamin Franklin, en el mismo momento en el que el interés por Hispanoamérica crecía en Estados Unidos. No obstante, quizás la conexión más importante que Torres estableció en ese tiempo fue la que mantuvo con William Duane. Duane era editor del Aurora, uno de los periódicos más populares del país. Igual que Torres, Duane era un refugiado de la persecución política. Se había trasladado a Estados Unidos de Irlanda tras el fracaso de la rebelión de 1798 y la brutal represión de las autoridades británicas. Después de establecerse en Filadelfia, se convirtió en una voz vocífera a favor de las revoluciones republicanas. Pero entonces los migrantes eran bien acogidos, porque ¿cómo va a llegar un migrante español a los Estados Unidos y tener esas influencias o compañías? Sí. Y esa conexión, esa amistad con Duane sería muy útil a corto plazo. Después de la ola de movimientos independentistas en Hispanoamérica en 1810 y 1811, Torres se convirtió en agente de los independentistas neogranadinos. Su trabajo principal consistía en obtener préstamos y adquirir material de guerra para la lucha contra los realistas. Y Torres, entre todos los agentes rebeldes en Filadelfia, era probablemente el mejor cualificado para ejercer tal cargo, dado su larga residencia en Estados Unidos, su dominio del inglés, su profundo conocimiento de la política estadounidense y sus estrechas relaciones con personas prominentes. Sí, vámonos a un corte entonces y ya regresamos. Bueno, y entonces estamos hablando de un tal Torres. Repitamos el nombre completo de este señor y por qué fue importante para las relaciones entre Estados Unidos y Colombia. Para realizar el trabajo tan importante de obtener el apoyo material para el esfuerzo bélico, Torres trabajaba sin descansar para encontrar y solicitar a comerciantes y banqueros dispuestos a vender armas o prestar dinero a los gobiernos revolucionarios. Eso no fue un trabajo fácil. Además de la reticencia de muchos a hacer negocios con gobiernos que apenas existían, Torres tenía que lidiar con la falta de productos adecuados en los almacenes norteamericanos y con las instrucciones irrazonables de sus superiores en Sudamérica, que a menudo exigían demasiado y a veces
incumplían sus obligaciones. Hay un ejemplo de un trato que muestra los talentos de Torres y los fracasos del gobierno gran colombiano en tales asuntos. En 1820, Torres negoció una gran compra de material de guerra con comerciantes estadounidenses. En ella, los vendedores acordaron enviar 50 quintales de pólvora, más de 400 mosquetes, 46 sables y 172,000 pedernales y varios alimentos y ropa por poco más de $73,000 que se pagaría en monedas metálicas o en tabaco de Venezuela. ¿Monedas o morenas? Pues sí, morenas, sí. ¿Cuántos hay que traer? Monedas. Ok. Necesito beber más agua. Sí, en sus comunicaciones con el gobierno, Torres subrayó la importancia de pagar a tiempo. Adivina qué pasó. Ujú, no pagaron a tiempo. No. Pero la campaña de publicidad resultó ser más fácil para Torres. Más fácil que las compras. En esta labor, la conexión de Torres con William Duane y su acceso a la gran cantidad de lectores del Aurora resultaron indispensables. Así, Caitlin Fitz escribe de la relación entre el periodismo y los esfuerzos de los agentes revolucionarios. La relación de Torres con Duane no era casual ni inusual. Diferente de las otras relaciones entre editores expatriados, más de grado de qué categoría. Agentes rebeldes insistieron repetidamente en que si pudieron congraciarse con los editores y de ahí con el electorado, podrían convencer al gobierno. Empoderrados por sus aliados periodísticos. Los agentes rebeldes se convirtieron en vínculos clave entre lo que sucedía en Sudamérica y lo que el público estadounidense leía sobre Sudamérica. Ese extracto describe bien la estrategia de Torres y sus colegas, influir a la opinión pública para que el gobierno respondiera de manera favorable. Muestra que Torres, además de abogar por el republicanismo, entendió bien lo necesario para lograr lo que se quería en una república democrática. Es algo muy importante para entender incluso hoy cómo la influencia extranjera puede percibirse en la opinión pública. Considera la noticia reciente sobre la presencia de tantas cuentas de bots en Twitter que resultaron estar basadas en países extranjeros. Creo que Petro perdió seguidores en Twitter con eso, ¿no? Sí, creo que perdió como algún par de millones o 300.000 seguidores en un mismo día o 3 millones. Sí, Bueno, no sé. Pero sí, sí, no, no sé. sí. Hoy las campañas de influencia se realizan así, pero en el siglo XIX se gestionaban a través de periódicos y panfletos. Si Manuel Torres estuviera vivo hoy, indudablemente estaría muy activo en Twitter. No solo tendría sus propias cuentas personales y profesionales, sino también probablemente tendría una red de cuentas de bots y publicadores pagados para promover la causa independentista. Sí, habría Pues, varias cuentas con imágenes de stock de personas supuestamente estadounidenses elogiando a las fuerzas patriotas de Colombia. Un tipo con barba, con una bandera estadounidense al fondo, escribiendo: vi la noticia sobre la victoria de Bolívar en Boyacá. So lit. Hashtag Colombia Libre. sí, tendría su propia granja, pero de bots. Sí, Ok. sí, pero Twitter no existía, entonces Torres tenía que escribir en periódicos como el Aurora. En colaboración con Duane, Torres publicaba regularmente artículos y ensayos que abogaban por las virtudes de la causa independentista. No se sabe exactamente cuánto porque, por lo general, él escribía bajo seudónimos, así como por los beneficios que Estados Unidos
obtendría si los patriotas del sur lograron ganar su libertad. Quizás su obra más famosa fue un libro titulado An Exposition of the Commerce of Spanish America, que se traduce como una exposición del comercio de Hispanoamérica. Ese escrito combina una descripción de los sistemas de pesos y medidas con resúmenes detallados de las economías productivas de las colonias españolas en las Américas. Además, gran parte del texto describe los estados hispanoamericanos y sus pueblos de manera inconfundiblemente favorable a su independencia. Cabe decir que fue un golpe de brillantez. Hay muchas maneras de propagandizar y en vez de atacar directamente, Torres eligió disfrazar su propaganda revolucionaria como una guía aburrida para comerciantes. Sí, cabe señalar que como cualquier obra de propaganda, el libro de Torres presentaba una versión selectiva de los hechos de la situación. Por ejemplo, en su descripción de los abundantes recursos naturales de Nueva Granada y de las formas de comerciar, menciona los ríos navegables, pero omite las dificultades de viajar en un país tan montañoso. Es una omisión significativa. Incluso hoy, en esta época de infraestructura moderna, es difícil viajar en Colombia. Viajar desde Zipaquirá a Pacho es una aventura. Y en ese entonces hacerlo en mula, a lomo de mula o a lomo de caballo, ¿no? Sí, durante esa época no había apenas cualquier infraestructura en Nueva Granada. Sí, durante la mayor parte de ese siglo, en el interior del país, debido al aislamiento geográfico, tenía poca conexión con el mundo exterior y por lo general sus economías regionales eran autosuficientes. Regiones como especialmente la región andina. Además, en su libro, Torres no menciona algo de gran importancia para el comercio, la inestabilidad política de las nuevas repúblicas. Para cuando Torres escribió su libro, dos repúblicas venezolanas habían colapsado y Nueva Granada, de donde él vino, quedaba sumida en una guerra civil entre los federalistas y centralistas. Y Torres intentó disfrazar en sus escritos y en sus comunicaciones con el gobierno estadounidense, intentaba disfrazar las divisiones internas de las repúblicas hispanoamericanas. Es algo que lo hizo curiosamente. Él destacó y subrayó el carácter multirracial de las revoluciones. Una estrategia interesante cuando él abogaba ante el público estadounidense, pero curiosamente eso no disminuyó el entusiasmo público en Estados Unidos. Ellos sabían de la información en los periódicos sobre, por ejemplo, el trato de Bolívar con Alexander Petion en Haití y sobre el hecho de que tantas tropas patriotas eran afrodescendientes. Pero sí, eso no disminuyó el entusiasmo, incluso entre los esclavistas estadounidenses. Sí, pero el hecho de que Torres subrayó la diversidad racial del movimiento independentista nos muestra otra cosa, y es que él, igual como otros agentes y líderes patriotas, quería disfrazar las divisiones. Hubo un caso similar con la famosa Carta de Jamaica de Bolívar. Él también presentó una imagen de un pueblo unido en las Américas en contra del dominio español. Pero ¿Y si estábamos unidos? Creo que no. pero en ese momento, el exilio de Bolívar en Jamaica, cabe señalar que él se fue de Venezuela después de la caída de la Segunda República, y la Segunda República no
se cayó antes una invasión del ejército regular de España, sino de una rebelión realista en el interior bajo el liderazgo de José Tomás Boves, un ganadero de los llanos, que reclutó un ejército de llaneros mayormente negros en contra de las élites criollas de la costa. Sí, además de eso, durante ese mismo exilio en Jamaica de Bolívar, uno de sus propios esclavos intentó asesinarlo. Entonces, ese mensaje de Bolívar y de Torres subrayando la unidad de los grupos diferentes, ellos emitieron ese mensaje, sí, en gran parte porque necesitaron presentar una imagen de un pueblo unido ante otras naciones para asegurar la confianza de los gobiernos extranjeros. O sea, que todo esto fue una manipulación. Sí, sí, como toda la propaganda. Sí, y una estrategia interesante, sí, para especialmente, ¿qué piensas como colombiano, un país famosamente dividido a lo largo de su historia sobre tal estrategia? Bueno, la primera pregunta es, ¿sirvió? Y segundo, pues, mm, o sea, que la independencia de un país siempre se haga o crezca o se apoye desde afuera, pues, no sé quiénes éramos nosotros en ese momento entonces. Queríamos la independencia, sabíamos lo que pasaba afuera. eh, mm, yo me imagino un colombiano promedio de esa época, bueno, neogranadino, como lo quieras llamar. ¿Qué podría pensar? El mundo se está independizando y nosotros acá seguimos igual. No sé cuántos impuestos se pagaban en ese entonces. Y pues digámosle que gracias a esa comunicación que hubo, ese periodismo que hubo, fue que empezamos a entender más allá de vivir bajo el yugo español, como se dice. Siempre hay dos historias, ¿no? Porque hay una historia hispanista y otra historia que nos enseñan. Pero saber que en los Estados Unidos era en ese momento la olla de las revoluciones y haber tenido gente allá que haya empezado a mover ese espíritu, pues creo que fue positivo, ¿no? Bueno, siguiendo adelante, Torres no se limitaba a escribir o propagandizar solamente sobre la independencia. Incluso ofreció sus comentarios sobre los sistemas financieros y gubernamentales de Estados Unidos. En febrero de 1815, poco después del fin de la guerra contra el Imperio Británico, Torres escribió al presidente James Madison con el propósito de reformar el sistema financiero del país, cuyas debilidades la guerra había expuesto. Recomendó la creación de un nuevo Banco Nacional, un fondo de amortización y un sistema tributario más uniforme. También, y eso es la parte vinculada con la independencia suramericana, él propuso que el gobierno estadounidense importe monedas metálicas de Sudamérica. Pero en los siguientes 2 años, Madison y sus aliados en el Congreso adoptaron numerosos aspectos del plan de Torres. No quiero darle todo el crédito, había muchos proponentes de esas reformas. Se llamaban republicanos nacionales. Esa facción mantenía su identidad como republicanos jeffersonianos, pero estaba más dispuesto a adoptar aspectos de la ideología federalista como los de Alexander Hamilton para fortalecer la economía del país. El republicano nacional más prominente era Henry Clay, un congresista de Kentucky y el presidente de la Cámara de Representantes. Además, Clay era el político más vocal en su apoyo a la independencia hispanoamericana. Clay promovía lo que él denominaba un sistema americano o sistema del Nuevo Mundo, en la que todas las repúblicas de las Américas
estuvieran vinculadas por el comercio y un compromiso compartido al republicanismo. Y él abogaba en el pleno de la Cámara de Representantes a favor del reconocimiento diplomático de las nuevas repúblicas independientes. Ok. A pesar del apoyo público de políticos como Clay, Torres no planteó el tema del reconocimiento diplomático demasiado, al menos no ante el presidente James Monroe y su secretario de Estado, John Quincy Adams. En ese momento, Estados Unidos estaba negociando un tratado muy importante con España con respecto a los asuntos territoriales en Norteamérica, porque cabe recordar que a principios del siglo XIX, España todavía controlaba o reclamaba la mayor parte del continente. En ese momento, Colombia necesitaba las armas y municiones para seguir luchando contra las fuerzas españolas más que el reconocimiento. Además, Torres estaba consciente de que el asunto de las Floridas, Oregón y Texas era delicado y no quería crear problemas innecesarios con Monroe y Adams. Él entendía que la mejor acción a seguir era seguir comprando materiales de guerra y difundiendo propaganda para inculcar en el pueblo estadounidense las virtudes de las revoluciones latinoamericanas y los beneficios de compartir el hemisferio con más repúblicas independientes. ¿Esto en qué año fue? Durante en los años como 1818 y 19. Ok. Bueno, en 1819 se firmó el Tratado Adams-Onís. En ese acuerdo, España vendió las Floridas a Estados Unidos y cedió su reclamo a Oregon. En cambio, Estados Unidos cedió su reclamo a Texas. Y Pero no entiendo. O sea, ¿se dio su reclamo de Texas? ¿Texas de quién era? ¿México? en Ok. ese momento de España como parte de el virreinato de Nueva España, pero lo iba a perder muy pronto con la independencia de México. Tras la ratificación del tratado, Torres creyó que por fin había llegado el momento oportuno. Envió una carta al presidente Monroe en la que solicitó el reconocimiento oficial del gobierno estadounidense a la República de Colombia, un propósito que el mandatario norteamericano aceptó. Cuando Torres llegó a Washington para oficializar el reconocimiento, Adams lo acompañó a la residencia ejecutiva, donde se lo presentó oficialmente a Monroe como el encargado de negocios de la República de Colombia. Efectivamente, el embajador encargado. Eso. Torres agradeció al presidente y al secretario de Estado, diciéndoles que un tratado de amistad y comercio entre ambos países sería ideal para el siguiente paso. Y también les entregó una copia de la Constitución de Colombia, entonces la Constitución de Cúcuta. Y cuando se acabaron los asuntos oficiales, Torres pidió permiso para regresar a Filadelfia por motivos de salud. Es algo que los estadounidenses también lo notaron. Adams mencionó en su diario que Torres pareció enfermo y apenas podía andar. ¿Filadelfia pudo haber tenido alguna incidencia en Torres? O sea, Filadelfia es, por así decirlo, bueno, no sé, es la capital de la Constitución americana. ¿O por qué El Filadelfia es? lugar, el lugar de nacimiento de la Constitución. Y cuando Torres se trasladó a Estados Unidos, era en ese momento la capital de la nación. Oh, Sí, o sea, antes de ser Washington sí. y antes de que la quemaran. Sí, Torres tenía que viajar a Washington para reunir con Monroe, algo que probablemente no le hizo ningún favor en su estado de salud, porque la capital nacional fue construida en medio de un pantano. Básicamente en ese periodo, Washington, D.C. solo era una colección de edificios públicos en el medio de un pantano. Mm. Y el calor del verano ahí es sí, nada menos que terrible. ¿Quién fue el que quemó la Casa Blanca? Los británicos. Mm, ok. Este,
fue un momento histórico. Torres era el primer representante diplomático en los Estados Unidos, no solo de Colombia, sino también de cualquier país latinoamericano. O sea, era como el Y primer embajador. el primer embajador encargado. Su título oficial, no tenía oficialmente el título de embajador. De hecho, durante ese periodo, Estados Unidos y Colombia no empleaban el título de embajador porque debido a su asociación con las monarquías. Entonces, repúblicas como Estados Unidos y Colombia empleaban como el rango más alto de diplomático ministro plenipotenciario. Pero Torres tenía el título de encargado de negocios. Entonces tenía oficialmente los deberes y responsabilidades de un embajador, pero no el título ni el salario. Pero sí, Pero efectivamente, Estados Unidos ya tenía embajadores, ¿alguno o no tenía embajadores? ¿O todos eran tenían, asesores? tenía embajadores, pero como dije hace un momento, empleaban el título o el rango de ministro plenipotenciario, porque durante esa época solo las monarquías empleaban el título de embajador. Las repúblicas empleaban el rango de ministro plenipotenciario. Es importante, cabe recordar que durante esta época se distinguían más entre lo que significaba ser un ciudadano, un funcionario de una república y un sujeto de una monarquía. Hoy es fácil olvidarlo porque hoy actualmente hay muchas monarquías constitucionales que son democráticas, como el Reino Unido, España, los países escandinavos y Japón. Y además hay repúblicas no democráticas como la República Popular de China, la República Bolivariana de Venezuela y la República Islámica de Irán. Pero durante el siglo XIX había una fuerte distinción entre las repúblicas y las monarquías. Pero es importante recordar que para Estados Unidos y Colombia la distinción entre el republicanismo y el monarquismo era muy importante. Durante esta época, la época de las revoluciones republicanas de los siglos XVIII y XIX. Bueno, entonces, sí, fue un momento histórico, pero la felicidad del nombramiento de Torres no duró. El 15 de julio, menos de un mes después de su reconocimiento como encargado de negocios, Torres murió. Mm. Uh, fue enterrado en el cementerio de Old St. Mary's, una de las iglesias católicas más antiguas de Filadelfia, O sea, está donde enterrado dentro de una iglesia. fue enterrado en el cementerio Ok. católico. Ujú. Uh, uh, sí, Torres había sido parroquiano de Old St. Mary's, sí, una de las iglesias católicas más antiguas de la ciudad, y en donde actualmente se muestra su nombre y cargo en una placa memorial del lado del edificio. Um, sí, su muerte provocó un luto público en Filadelfia. Era tan querido en su ciudad de adopción que personas de todos los sectores sociales salieron a las calles para acompañar su procesión funeraria. Su amigo William Duane, quien luego viajó a Colombia y escribió un libro lleno de observaciones sobre la vida en la época gran colombiana, orgullosamente proclamó a Torres como el Franklin del Sur y así brindó por su memoria cuando se reunió con funcionarios colombianos. La muerte de Torres fue un lamentable acontecimiento para Colombia. Era un hombre de experiencia y conocimientos inigualables en los ámbitos de la política exterior y la economía, y
tales habilidades habrían sido invaluables para la nueva república en los años cruciales que siguieron. Pero los asuntos diplomáticos tenían que continuar con o sin él. Antes de reconocer a Colombia, Monroe y Adams habían sido reacios a involucrarse en la lucha entre España y sus antiguas colonias. Eso era particularmente cierto en el caso de Adams, quien expresaba en privado graves dudas sobre la independencia hispanoamericana. ¿Por qué tenías dudas? En parte, dudaba la capacidad de los pueblos hispanoamericanos de establecer repúblicas democráticas estables. Gran parte de esa actitud provenía de sus prejuicios religiosos. En el espíritu de sus antepasados puritanos, a él no le gustaba el catolicismo. ¿Qué religión era? Unitario, anteriormente congregacional, en la tradición de los puritanos de Nueva Inglaterra. John Adams también tenía prejuicios anticatólicos. No obstante, ahora que habían reconocido formalmente el republicanismo en Sudamérica, el presidente y el secretario de Estado tenían que recalibrar la postura de los Estados Unidos respecto a las relaciones hemisféricas. Un momento crucial llegó en 1823 cuando el gobierno británico hizo una propuesta rara. En Europa, la Santa Alianza se había formado bajo el liderazgo del zar Alejandro I de Rusia, con el propósito de restablecer las monarquías en la época napoleónica. Entonces, los británicos, que habían tácitamente apoyado a los movimientos independentistas, o al menos miraba hacia otro lado cuando sus comerciantes vendían armas y los rebeldes y sus soldados se alistaban al ejército colombiano en la famosa Legión Británica. Los británicos propusieron que los gobiernos del Reino Unido y Estados Unidos emitaron una declaración conjunta en contra de cualquier esfuerzo de invadir a los países nuevamente independientes con la intención de restablecer la monarquía española. Monroe fue receptivo a tal propósito, pero Adams le aconsejó tomar otro curso de acción. El secretario de Estado dedujo correctamente que la Santa Alianza probablemente no invadiría a ningún país americano y que entonces sería una buena oportunidad para que Estados Unidos se afirme en la escena mundial. En su mensaje anual al Congreso para ese año, Monroe elaboró lo que sería la nueva posición de Estados Unidos con respecto a las repúblicas hispanoamericanas, declarando que, abro comillas, los continentes americanos, mediante la condición libre e independiente que han asumido y que mantienen, en adelante no se deben considerar sujetos de la futura colonización por cualquier poder europeo, cierro comillas. Ese fue el inicio de lo que hoy se conoce como la doctrina Monroe. Quizás notaste que las palabras de Monroe en ese mensaje no alinean exactamente con lo que hoy se asocia con esa doctrina. Es porque el carácter intervencionista es porque luego adquirió su carácter intervencionista. La doctrina Monroe ha evolucionado a lo largo de su existencia, pero en su incepción era una declaración de solidaridad con los otros países independientes de las Américas en contra de la colonización por las monarquías europeas. Luego se desarrolló, se evolucionaba con un carácter más intervencionista que se conoce principalmente como el corolario de Roosevelt, de la época de Theodore Roosevelt. La idea de que Estados Unidos ejerza el poder policial sobre otros países americanos.
¿Theodore Roosevelt fue el que salió con eso? Ah, bueno, sí, tío. Sí. Pero en su inicio, básicamente, la doctrina Monroe, tal como fue originalmente articulada, era una manera en que Estados Unidos podía mostrarle los dientes a las cabezas coronadas de Europa sin tener que esforzarse, porque como Adams dedujo, la Santa Alianza no iba a invadir. Ok. Uh, pero hay otras complejidades. La falta de sentimiento intervencionista no significaba que Estados Unidos no tuviera ambiciones en Hispanoamérica. Los numerosos, los numerosos expansionistas miraban hacia México en el oeste y hacia Cuba en el sur, ¿Ah? Cuba que quedaba bajo el dominio español, como potenciales sujetos de expansión territorial. Cuba en particular era de gran interés para los esclavistas del sur, ya que la isla tenía la esclavitud y una gran riqueza de productos como el azúcar. ¿Pero Theodore Roosevelt no estuvo en esa guerra contra los españoles? Fue Theodore Luego Roosevelt. sí, luego sí, Mm. sí. Pero en esa época muchos políticos estadounidenses, particularmente los del sur, querían eventualmente conquistar o comprar a Cuba. Y los diplomáticos estadounidenses probablemente pensaban en ese tema cuando escribían con preocupación sobre la posibilidad de una invasión colombiana a Cuba y Puerto Rico. Oh, no, ¿en serio? Sí, en ¿Nosotros? serio. ¿A Sí, Cuba? sí, a Cuba. Porque dado que España todavía estaba en guerra contra Colombia, y mientras peroraba la guerra existía la posibilidad de que los españoles intentaron invadir Sudamérica de nuevo. Si los funcionarios estadounidenses temían que Cuba o Puerto Rico pudiera ser una base para tal invasión y que los colombianos pudieran lanzar una invasión preventiva contra las islas caribeñas. Pero si Es nosotros no teníamos ni siquiera una armada, no teníamos barcos, no creo. no mucho, pero la idea de que los áreas bajo el control español o realista constituyen una amenaza para los países independientes no era una idea tan loca en el contexto de ese periodo, porque fue en parte la lógica detrás de la liberación de Perú por parte de Bolívar, porque Perú era un baluarte del realismo y por lo tanto una amenaza para Colombia. Y sobre todo porque Perú no se quería independizar. No, Ellos no, les gustaban no, los no. españoles. Sí, Bolívar entonces liberó a Perú y los peruanos nunca le han perdonado por ello. Mm. La batalla de Ayacucho, la batalla decisiva en la guerra de independencia del Perú, no fue un combate entre peruanos y españoles, sino entre los peruanos realistas y un ejército independentista compuesto principalmente por colombianos. Pues ¿Qué? in- invadir a Cuba habría sido otro asunto y los diplomáticos norteamericanos reconocieron en sus correspondencias que una invasión colombiana de las islas era poco probable. Uh, sí, entonces, visto en retrospectiva parece ridículo, no obstante, lo tomaban en serio y descartaban entonces en la necesidad de ayudar a Colombia a negociar y ratificar un tratado de paz con España. Bueno, y esta es la historia de las relaciones entre Colombia y los Estados Unidos. Vamos a tomar un breve receso y regresamos. Bueno, siguiendo adelante, las relaciones colombo-estadounidenses siguieron mejorando en los años posteriores al reconocimiento. A principios de 1823, el gobierno norteamericano nombró al congresista de Kentucky, Richard Anderson, como primer ministro plenipotenciario ante Colombia, básicamente el primer embajador.
Anderson viajó a Colombia tras su confirmación y fue recibido formalmente por el vicepresidente Francisco de Paula Santander, quien en ese momento se desempeñaba como presidente encargado, ya que Bolívar estaba liderando el ejército contra los realistas en el sur. Tras su llegada, Anderson trabajaba con el canciller Pedro Gual para redactar un tratado de amistad y comercio, tal como Torres lo había propuesto antes de su muerte. El tratado, que estableció una condición de nación más favorecida, la primera entre Estados Unidos y otra república americana, fue ratificado en 1824 y marcó el inicio de la relación bilateral. Pero un momento, o sea, un momento, nosotros fuimos el primer estado latinoamericano en tener relaciones oficiales con los Estados Unidos, ¿no? O... Sí. Como ya discutimos, Manuel Torres era el primer diplomático recibido oficialmente por el gobierno estadounidense. El Pues, primer diplomático latinoamericano. desde México hacia abajo. ¿Qué? Desde México hacia abajo, o sea, el primer, o México ya había tenido algún diplomático. No. O sea, antes que México incluso. Sí. Toda Latinoamérica. Colombia fue fue el primer país latinoamericano reconocido por Estados Unidos. Uy. Bueno, y entonces ahora qué hacemos como en esa disputa. Eso lo vamos a discutir en los próximos episodios. Ok. Bueno, pues cabría pensar que con el reconocimiento y con el tratado las cosas seguirían mejorando, ¿no? Pues no, llegamos al punto en el que surgen las complicaciones. Sí, es difícil de creer, pero las cosas empeorarán. No empeoraron hasta el punto de comparación con la crisis de Panamá o con la situación actual, pero la relación se estaba volviendo más complicada. Las grietas empezaron a aparecer en 1826, cuando el gobierno gran colombiano convocó el Congreso de Panamá, una gran reunión de los estados americanos para discutir temas de interés común. Pero no, o sea, no invitaron a Estados Unidos. ¿Ese fue el problema, la discordia o Sí, qué? no, sí invitaron a Estados Unidos. Es que la complicación es que, o una complicación well, fue la idea de Simón Bolívar. Él inicialmente solo quería invitar a los países hispanohablantes y excluir a Estados Unidos, Brasil y Haití. ¿Y Sin Jamaica? embargo, Jamaica todavía era una colonia británica. Ah, ok. Um, Bueno, sin embargo, Santander, todavía ejerciendo como presidente encargado, les invitó de todas formas. Sí. Bolívar solo quería invitar los países hispanoamericanos que tenían un idioma, y una cultura y una religión en común. Um, en el próximo episodio vamos a discutir más, pero Bolívar creía en la homogeneidad como un aspecto central del republicanismo. Pero sí, es el tema del próximo episodio. Pero hay que de todas maneras dejar en claro que Santander era más, bueno, no sé, republicano, más, no, Santander era más liberal, más, él mm, favorecía más el federalismo, algo parecido al modelo estadounidense. Um, Bolívar era más conservador y creía más en el centralismo. Pero sí, es un tema para el próximo episodio. En Estados Unidos, John Quincy Adams, que había sido elegido presidente 2 años antes, junto con Henry Clay, su secretario de Estado, aceptaron la invitación a participar, pero en sus esfuerzos por nominar delegados y procurar fondos para la misión, encontraron dificultades inesperadas en el Congreso. Congresistas de la emergente oposición, liderado por políticos como Andrew Jackson y Martin Van Buren, atacaron la idea de la participación estadounidense en la reunión, citando varias razones.
algunos objetaron por razones constitucionales y sostuvieron que el presidente carecía de la autoridad para aceptar la invitación de un gobierno extranjero a participar en dicho proyecto. Otros expresaron la preocupación de tal compromiso pudiera derivar en alianzas enredadoras. Sin embargo, se descartaban los argumentos relacionados con la esclavitud y las relaciones raciales. Ah, Cabe o sea, recordar algo. o sea, ¿no querían que hablaran de esclavitud? Sí, ellos hablaron de la esclavitud en los debates. Pero ¿quiénes pidieron no hablar de la esclavitud? ¿Quiénes pidieron no hablar de esclavitud? ¿Los americanos? Sí, ellos, voy a explicar. Primero, cabe recordar algo, es que durante como ya discutimos, durante la guerra de independencia contra España, los estadounidenses que seguían las noticias sobre las revoluciones hispanoamericanas sabían perfectamente bien que los ejércitos patriotas eran multirraciales en su composición. El hecho de que tantos estadounidenses no se preocuparon por la composición racial de los ejércitos patriotas resulta significativo dado que la esclavitud crecía en Estados Unidos o en el sur de Estados Unidos. Había sido abolida o prohibida en los estados y territorios del norte, pero en el sur crecía. Un momento, Y los ¿quién era el presidente en ese momento en Estados Unidos? durante las guerras de independencia No, hispanoamericanas, en este momento de la reunión de la convención que citaron en Panamá. John Quincy Adams. ¿Y Quincy era abolicionista o qué era Quincy? Adams era, well, en ese momento no, no diría que era abolicionista, pero luego, después de su presidencia, fue elegido a la Cámara de Representantes y se volvió un oponente muy fuerte, muy agresivo de la esclavitud. Pero ellos pensaban que si se hablaba de esclavitud en los países latinoamericanos, se iba a impulsar un gran movimiento en contra de la esclavitud que podría llegar a los Estados Unidos, ¿o cuál era su motivo? Lo vamos a discutir en un momento. Bueno, en los argumentos, en los debates en el Congreso sobre la misión de Panamá, además de argumentar citando razones constitucionales, los oponentes de la misión señalaron que las repúblicas hispanoamericanas eran entidades multirraciales que habían abolido o reducido la esclavitud dentro de sus fronteras. Thomas Hart Benton, senador de Missouri, expresó esa posición en un discurso en el plenario del Senado. Dijo, ¿quiénes avisarán y juzgarán? 5 naciones que ya han puesto el hombre negro en igualdad con el blanco, no solo en sus constituciones, sino en la vida real. 5 naciones que tienen en ese momento, al menos algunos generales negros en sus ejércitos y senadores mulatos en sus congresos. Benton expresó el temor de que la participación en el Congreso de Panamá pudiera abrir la puerta a la injerencia extranjera en la esclavitud norteamericana. Dijo, no debatiría si mi esclavo es mi propiedad y no irá a Panamá para determinar los derechos de los africanos en esos Estados Unidos. John Randolph, un senador excéntrico y errático de Virginia, se fue más lejos. Empezó su discurso con una diatriba racista diciendo sarcásticamente que los delegados, abro comillas, tomarían sus asientos en Panamá junto al africano nativo, sus descendientes americanos, las medias castas, los indios y los mestizos, sin sentir ofensa ni escándalo entre una mezcla tan abigarrada. Randolph hizo algo interesante. Ante la posibilidad de tener que poner a estadounidenses blancos con delegaciones multirraciales de otros países, Randolph se negó las palabras fundacionales de su país. Se refirió a la idea de la igualdad como, abro comillas, una falsedad perniciosa, aunque la encuentro en la Declaración de Independencia.
Sí, Randolph negó las ideas introductorias de la Declaración de Independencia, redactada por su primo Thomas Jefferson, pero el senador no había terminado. Luego insultó personalmente a Adams y Clay, calificándolos de abro comillas, el puritano y el tramposo, entre comillas, y por si acaso acusó al secretario de Estado de haber falsificado la invitación del gobierno colombiano. Eso fue demasiado para Clay, quien entonces envió un reto al duelo al senador. Oh, eso sí se pone bueno. Mm. Sí, si Sí, existieran los retos a duelo, ya se hubieran acabado los senadores en Colombia. en el contexto, oh, sí, un duelo entre un senador y el secretario de Estado suena grave, pero no es tan sorprendente como cabría esperar, al menos en el contexto. Durante su desempeño en el Senado, Randolph peleaba mucho con otros congresistas y durante esa época la violencia política en Estados Unidos aumentaba. En el Congreso había mucha violencia, peleas a puñetazos, azotamientos, retos a duelos. A veces sacaron pistolas y cuchillos en el plenario de la Cámara de Representantes. ¿Viste ese video de la pelea en el Congreso de la Ciudad de México? Sí. Sí. Bueno, imagina una realidad política en la que esa noticia sea una ocurrencia frecuente, porque esa fue la política estadounidense a principios del siglo XIX. Entonces, Randolph y Clay se encontraron en un bosque de Virginia donde intercambiaron múltiples disparos sin acertar sus blancos. Tras 2 intentos, Randolph disparó su pistola al aire y declaró su intención de poner fin al combate. Entonces, nadie murió. ¿Estaban, Pero estaban borrachos? no, pero probablemente un factor en la violencia durante esa época era el consumo de alcohol que alcanzó un máximo histórico en el país a principios de ese siglo. Sí, éramos el pueblo más borracho del mundo. Se calcula que entonces el estadounidense promedio bebía 5 galones de alcohol en un año, ¡Wow! más del doble de lo que se consume hoy. 5 galones de alcohol. Uy, o sea, ¿cuántas botellas pueden ser eso? ¿Una sola persona? ¿Y el promedio? Sí, el ¿Cuánto? promedio, sí, siguiendo adelante. El comportamiento de Randolph durante los debates sobre la misión a Panamá le causó mucho daño a su reputación y que ya era controvertida. Después de su duelo con Clay, la legislatura estatal de Virginia rechazó elegir a Randolph para otro mandato en el Senado. Entonces, él sufrió una derrota política, pero los opositores lograron su objetivo. El Congreso aprobó eventualmente los fondos para la misión, pero era demasiado tarde. Un delegado, John Sargent, llegó a Panamá después del Congreso ya se había aplazado, entonces no pudo participar en nada. Y el otro, el ministro en Colombia, Richard Anderson, contrajo una fiebre en ruta y murió en Cartagena. Y murió en Cartagena y lo enterraron en Cartagena o devolvieron sus restos a Estados Unidos. No estoy seguro. Devolvieron sus restos a Colombia. Sí sé que está enterrado en Jefferson County, Kentucky. Sí, él está enterrado en Estados Unidos. El asunto resultó ser una vergüenza enorme para el gobierno norteamericano. Adams y Clay habían apostado en establecer sólidas relaciones hemisféricas para resolver disputas y asegurar el liderazgo de Estados Unidos en dichos asuntos. En cambio, la República Norteamericana no había participado y había sido una entidad ignorada. Una gran vergüenza. El fracaso de Panamá ocurrió mientras el entusiasmo estadounidense por los asuntos latinoamericanos empezaba a disminuir. Durante esos años, los periódicos dedicaban menos espacio a las noticias del sur y según las investigaciones de Caitlin Fitz,
las declaraciones públicas de apoyo a las hermanas repúblicas se hicieron menos frecuentes. Sí, entonces se puede atribuir al hecho de que es una cosa apoyar las revoluciones, hay un aspecto que inspira el entusiasmo con eso, y es otra cosa prestar atención a la construcción de nuevos gobiernos. Además que Entonces, ustedes tenían sus propios problemas internos, ¿o no? sí, sí. Es algo diferente querer leer sobre los aspectos más aburridos de la gobernación. Sí, entonces, ¿por qué se disminuyó el entusiasmo? Una cosa es eso, y una otra es que aunque Estados Unidos y Colombia compartían un origen en el republicanismo independiente, tenían visiones distintas de lo que significaba ser una república independiente. Pero eso será el tema del próximo episodio, en el que discutiremos el primer choque diplomático entre Colombia y Estados Unidos. Uy, me parece muy bacano hablar de choques. Right. Entonces, Andrés, ¿qué comentarios tienes sobre el comienzo de la relación bilateral entre nuestros países? Pues lo que pienso es que Colombia siempre ha sido demasiado, ¿cómo se puede decir? Nosotros hemos sido muy, lo que puedo decir es que Colombia siempre ha sido un adelantado en lo que tiene que ver en la constitución de su república y también en que a diferencia de muchos otros países hemos mantenido una verdadera línea eh, democrática y también como gobierno. Y pues para haber sido los primeros en establecer las relaciones con los Estados Unidos, para mí como colombiano significa mucho. Significa que siempre hemos estado en esa búsqueda de ser un mejor país. Sí. Y para añadir algo a eso, curiosamente, al menos en mi opinión, esa época, la época de ese inicio de la relación, en esa época se destaca en la historia de las relaciones internacionales de Estados Unidos porque el público estadounidense sentía una cercanía y afinidad con los pueblos hispanoamericanos que nunca había sentido antes y yo diría nunca desde entonces. ¿Has visto nuestra política de migración? También eso es algo que se observa en el desarrollo de las relaciones en este episodio. Algo que vimos en la transición del entusiasmo durante las guerras de independencia a la apatía y hostilidad en los debates sobre Panamá fue que al inicio hubo un breve momento en el que los estadounidenses sentían una conexión con, como se dice en el libro, nuestras hermanas repúblicas. Una conexión no basada en raza, etnia, cultura o religión, sino en, como acabas de mencionar, una ideología republicana y democrática. Pero es que además también hay que tener en cuenta que en ese momento los Estados Unidos no tenían una gran relación con los países europeos, porque los veían em, como colonizadores y como Sí, 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 monarquías, ¿o no? sí, eso fue el mensaje original de la doctrina Monroe, que las Américas sería el dominio del republicanismo y que Europa podría ser el dominio del monarquismo. Y aunque no lo crea, en el caso de Colombia, creo que Colombia ha sido el país más estable y con menos dictaduras en todo el continente americano. Ah, Solo hemos en, tenido, en, en todo, en todo, no. Menos, no menos que Estados Unidos o Canadá. estamos hablando de todo el continente, bueno, sí, suramericano, latinoamericano, entonces. Sí, sí, latinoamericanos, sí. Y en comparación con otros países, no solo los países americanos, en comparación con la mayoría de países europeos, Colombia ha tenido menos dictaduras. Y pues en ese momento, ok, pero bueno, ¿en qué vamos a terminar este capítulo, Sí. Riley?
Sí, ¿A sí, dónde sí. llegamos? Bueno, Andrés, sí, en el próximo episodio vamos a discutir los siguientes pasos en la relación diplomática entre Colombia y Estados Unidos. Cosas como, por ejemplo, como ya dije, el primer choque diplomático. No, no, no voy a decir demasiado. Pero de Andrés, todas, ¿tienes un mensaje final para nuestros oyentes? pues mi mensaje es que es la hora que entendamos, no sé, hacia dónde vamos, tal vez. Estamos en un momento en que hoy, en el presente, Estados Unidos está a punto de atacar a un país latinoamericano como es Venezuela. También estamos en el punto en el que creo que Estados Unidos por muchos años dejó desolado su patio trasero, como le decían a Latinoamérica, y que China poco a poco está llegando, está acaparando mercados, se está volviendo el segundo gran mercado, incluso a veces el primer mercado de exportación e importación para Latinoamérica. Y si miramos la historia, nosotros fuimos unidos y muchas veces nos hemos necesitado. Hemos, por así decirlo, ganado guerras juntos, luchado guerras juntos y pues el derecho, la posición de todo es que Estados Unidos comprenda más a Latinoamérica, porque ¿quién, quién más va a ser su socio? O, bueno, entiendo, sí, hay países europeos que ahora no están viendo con buenos ojos el liderazgo o al líder natural del mundo libre como debería ser el presidente de los Estados Unidos. Sin embargo, creo que deberíamos integrarnos más como continente y vernos como más iguales como continente. Es más, he escuchado, Riley, que hay en Estados Unidos, a pesar de que el ICE está deportando a tantas personas, hay, digamos, lo que pasa en España. En España no están desacuerdo, por ejemplo, con la migración latina, sino por el contrario, creo que están más en desacuerdo o no quieren tanto la migración musulmana. Francia está sufriendo de la migración musulmana y nos están viendo iguales en el punto de vista de que somos un problema y nos han dado cuenta que tal vez nosotros los latinos, aunque no lo nos quieran ver con esos ojos, hemos sido sus hermanos por mucho tiempo. Creo que esa es mi opinión y creo que viendo la historia de cómo arrancó todo esto, eh, eso, ojalá que la vieran más en Estados Unidos y nos entendieran más. Bueno, muy bien. Este fue nuestro primer y largo capítulo de la historia de las relaciones entre Estados Unidos y Colombia. Eh, Muchas veces lo que uno necesita es escuchar para entender. Y ojalá ustedes puedan apoyarnos, puedan darnos un like y puedan suscribirse a nuestros podcasts. En los dos lados del micrófono hay dos personas con dos historias distintas, pero con una sola versión de los hechos y es la historia. Y la historia es una. No la malinterpretemos, al contrario, escuchémosla e interpretémosla del lado correcto que debemos hacerlo. Estos son los CIPA exiliados, Riley y Andrés Carrillo.